importante personas interesadas en lo que es psicooncología. Y desde mi perspectiva y también desde mis redes siempre lo he reflejado así. Mientras más personas conozcan qué es psicooncología, porque para empezar es una palabra que no todo el mundo la conoce, mientras más personas conozcan que hay este servicio, esta especialidad, más personas justamente van a buscar un servicio acorde a lo que necesitan. Y pues agradezco, bueno, sus gracias, sus agradecimientos, valga la redundancia, y pues encantado de ayudar. Muy bien, mi compañera Eliana también se va a presentar. No, Muy nada buenas que noches, psicólogos, ya bueno, futuras psicólogas también. muy buenas noches, psicólogo Rodrigo. Estamos muy contentas, ¿no?, de poder llevar a cabo esta reunión en la cual hemos pensado mucho en cómo organizarla, el tan solo pensar, ¿no?, en pacientes que padecen esa enfermedad, el poder de repente ayudarlos, ¿no?, en todo este proceso en el cual ellos pueden tener, ¿no?, de cómo afrontar. Entonces, nosotros estamos, queremos esta noche empaparnos del tema, ¿no?, con Mm, sus conocimientos que usted ya cuenta. Y gracias de antemano de poder, ¿no?, aceptar esta invitación. claro que sí, claro que sí. Por mi lado, más que feliz de compartir con futuros colegas. Ya en algunas ocasiones anteriores, otros estudiantes me han podido invitar y siempre con este tema tan poco conocido, lamentablemente tan poco conocido de psico-oncología, que pues el día de hoy espero, y siempre lo digo, sembrar esa semilla de curiosidad tanto en ustedes y como en sus compañeros que entiendo van a ver la grabación, porque es una rama muy compleja sin duda, pero también muy bonita de aprender. ¿Me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, listo. Entonces, podemos iniciar con la entrevista. Procedo a grabar. ¿Les parece? vale. Está bien. Bueno, brevemente le habíamos enviado algunas preguntas, ¿no?, acerca del tema. Y para iniciar, la primera pregunta sería, ¿cuál es el rol principal del psicólogo en pacientes oncológicos? Mm. Muchas veces me han hecho esta pregunta y la respuesta que doy usualmente no, al menos a primera vista, no parece como una acción o una labor que nosotros psicólogos deberíamos hacer. Pero la principal labor de un psicooncólogo, y aquí es en donde me voy a ir por fuera de lo que es estrictamente lo psicológico, es, pongámoslo en perspectiva. Cuando tenemos al frente de nosotros a un consultante, a una persona que se encuentra en el proceso de cáncer, es muy difícil no hablar de lo médico. Es muy difícil no hablar de qué tratamiento pues le están administrando o le van a administrar, de qué tipo de diagnóstico tiene, de qué es lo que le han dicho los médicos, de cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y la primera función de nosotros, como psicólogos, es buscar que el consultante que tenemos al frente se adhiera al tratamiento médico. Porque por más excelentes psicólogos que seamos, por más formaciones, especializaciones, magíster, doctorados, etcétera, si es que el consultante no se adhiere a su tratamiento, lo que nosotros, lo mucho o lo poco que podamos hacer desde lo psicológico, pues no va a ser tan efectivo, porque lo urgente, en primer lugar, es lo médico. Y se preguntarán quizás, bueno, ok,
suena bonito, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo como psicólogo, como psicóloga puedo lograr que mi consultante se adhiera al tratamiento? Y sobre todo, ¿para qué adherirse al tratamiento? Se ha encontrado, luego de varias investigaciones, que en general, no solamente hablando de personas con proceso de cáncer, sino en general personas que tienen algún tipo de enfermedad, la adherencia al tratamiento es directamente proporcional al nivel de información, al nivel de entendimiento que yo tengo sobre lo que me está pasando y sobre lo que los doctores me van a hacer a mí, cómo me van a ayudar. Todo parte desde allí. Porque no es lo mismo trabajar con una persona que, ok, mira, yo tengo este tipo de cáncer en específico, el doctor me ha dicho que hay estos 3 tratamientos para realizar, pero por mi edad, por la condición que yo tengo, por el tipo de cáncer en específico que a mí me han detectado, de esos 3 me van a hacer el de aquí. No es lo mismo trabajar con una persona que tiene todos estos detalles comparado con otra persona de, la verdad, sé que tengo cáncer en esta zona, pero no te dan más detalle de ello. No saben de repente qué es lo que se va a hacer, cuáles son las opciones. Y el hecho de buscar esta adherencia parte tan sencilla, entre comillas, y llanamente de preguntarle al consultante qué es lo que sabe sobre ello, qué es lo que le han dicho los médicos. Y dependiendo del grado de seguridad que el consultante pues muestre, dependiendo de repente, oye, sí, el doctor me dijo que tengo este tipo de cáncer, pero no sé qué es eso, ni siquiera sé en qué zona está, solamente me han dicho que tengo este nombre medio raro, medio difícil de pronunciar. Y el hecho de motivar a la persona a buscar esa información, en primer lugar, de su propio médico tratante, no de internet, no de otras fuentes, sino en primer lugar de su médico tratante, es el primer paso para buscar esa adherencia. Ahora bien, puede ocurrir, es cierto, que el médico tratante de repente no sepa cómo hacer llegar el mensaje, pero eso ya es otro tema que también se puede abordar dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestros objetivos como psicólogos. Pero en definitiva, en primer lugar es ello, fomentar la adherencia y luego ya evidentemente podemos pasar a todo el impacto psicológico, todo el impacto emocional, que muchas veces también está relacionada con esta posible falta de adherencia. De repente, posible negación, de repente no estoy listo, no estoy lista para ver qué es lo que me está ocurriendo. Pero sí, siempre partiendo desde este punto de buscar la adherencia. Muy bien, sí, es... ¿Me escuchan? Sí. Listo. Sí, es cierto que la palabra psico-oncología no es muy conocido, ¿no? Recién que tenemos este trabajo podemos averiguar qué era, ¿no? Cuáles eran sus características. Entonces, desde ese punto podría yo preguntarte qué es la psico-oncología en sí. Creo que cuando estamos hablando de psico-oncología, sin duda vamos a encontrar muchísimas definiciones. Y tanto desde mi propia preferencia personal al momento de leer estas definiciones, dentro también de cómo yo veo a la psico-oncología, cómo está unida también a mi historia profesional y también a mi historia personal, yo diría que la psico-oncología es el estudio científico de uno, cómo prevenir, cómo difundir información para prevenir el cáncer, cómo difundir información para detectarlo tempranamente, cómo situar a la enfermedad de cáncer como una de las enfermedades lamentablemente que ocasiona una, digamos, está en el top
creo que en el top 5 de las enfermedades que causan más muertes en el mundo, incluido Perú también. Cómo, digamos, poner en contexto la gravedad de no tener una intervención o una detección oportuna del cáncer. Existe este mito de que el cáncer mata, de que apenas me diagnostican ya no hay vuelta atrás. Eso quizás hace 50 años muy probablemente era así. Pero en la actualidad, si bien es cierto, aquí podemos abrir un gran tema de nuestro sistema de salud, pero en la actualidad no es sinónimo de muerte. Hay muchas posibilidades, muchas formas de poder, pues, salir adelante. Ahora bien, la psico-oncología, si bien es cierto, tiene este aspecto de difundir, este aspecto, digamos, con un interés claro de ayudar a otras personas, porque nadie está libre de la enfermedad. También se aboca al hecho de intervenir psicológicamente hablando. Intervenir cuando ya ha habido un impacto emocional, un impacto afectivo. Y aquí es en donde viene una parte muy importante. Cuando se piensa en psicología y cáncer, de repente no, para no ponerle la palabra psico-oncología, pero cuando hablamos psicología y cáncer, casi siempre solamente se piensa en el paciente, en la persona que tiene la enfermedad, en la persona que ha sido diagnosticado o diagnosticada. Y es cierto, es importante, importantísima aquella persona, pero no es la única persona que está afectada por el diagnóstico. Quizás a un nivel, digamos, biológico, evidentemente es la única persona afectada, pero a un nivel psicológico, el cáncer afecta al paciente, el cáncer afecta a la familia, el cáncer afecta a los amigos cercanos, el cáncer afecta al personal de salud, en donde nosotros estamos incluidos también, y por último también afecta al cuidador o la cuidadora principal. Y es clave tener esta visión más panorámica de la intervención, porque no solamente vamos a estar abocados a trabajar con la persona con proceso de cáncer. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué digo persona con proceso de cáncer? Seguramente es la, creo que tercera o cuarta vez que lo digo. Y trato de no decir paciente. Porque al final del día tenemos al frente una persona. Por más enfermedad que pueda estar transitando dentro de su cuerpo, enfermedad grave, enfermedad leve, enfermedad de corta duración o de larga data, hay una vida allí. Y ello es lo más importante. Y como vamos a ver más adelante, tiene mucha relación también con la formación terapéutica, con la terapia que yo elijo practicar, que yo elijo, que he elegido aprender para trabajar este tipo de casos y bueno, en general también otros tipos de casos. Y es importante tener estas dos visiones. Por un lado, no ver a un paciente, no ver a una enfermedad, sino ver a una persona que seguramente también tiene miedo, que seguramente no sabe qué hacer, que seguramente está tan perdido, tan perdida como nosotros al momento de descubrir qué queremos hacer en nuestro día a día, qué queremos hacer de aquí en adelante como personas. Y es, por un lado, esta perspectiva y por el otro lado, esta visión más panorámica en no solamente centrarnos en la persona con proceso de cáncer, sino en la familia, amigos cercanos, personal de salud, y lo recalco, en donde nosotros psicólogos también estamos incluidos, y también, por último, el cuidador principal. Bien, gracias por su respuesta. Bueno, la pregunta que me gustaría hacerle es, según su experiencia, ¿qué fortalezas y debilidades ha encontrado a las técnicas psicoterapéuticas que se aplican en estos pacientes que padecen con cáncer? Pues no sé si tal cual poner como fortaleza y debilidad a la técnica en sí. Creo que
toda técnica, dependiendo del enfoque terapéutico que se practique, puede tener una gran utilidad al momento de intervenir, al momento de ayudar a todas las personas afectadas por la enfermedad. Lo importante, creo yo, es saber en qué momento la técnica me puede ayudar o no, que creo que es allí es en donde está el meollo del asunto, porque digamos, la debilidad podría ser más allá de la técnica, de repente de nosotros al momento de aplicarlo. De repente no estamos muy preparados, por ejemplo, no tenemos mucha práctica y allí es en donde pues, puede ocurrir que la técnica no sea tan efectiva como nosotros en nuestra cabeza habíamos imaginado. Y creo que aquí abro dos caminos, dos respuestas. Por un lado, el hecho de que nosotros como psicólogos, muy aparte de la licenciatura que vayamos a lograr, muy aparte de, digamos, todo lo universitario que nosotros podamos tener, que tengamos también la responsabilidad de conocer, como mínimo, un enfoque terapéutico, de conocerlo a fondo. Sin duda la universidad nos prepara y nos brinda buenas herramientas para cuando ya egresemos. Pero al momento de acompañar a otra persona, sea relacionada al cáncer o sea relacionada a otra realidad, el hecho de que estemos preparados, de que sepamos, oye, tengo mi marco teórico, tengo mis técnicas, sé en qué momento me ayuda, sé en qué momento no. Y creo que allí es en donde, digamos, podría estar una debilidad si es que no me esfuerzo en ello o no me aplico en ello, pero esa debilidad se puede convertir también en mi fortaleza, porque yo ya puedo saber, ok, la terapia que manejo puedo utilizarla en estos casos en específico, hablando de lo que es psico-oncología. Y, ok, identifico que me falta reforzar tales habilidades. O de repente quiero aprender otro enfoque que me pueda complementar. Y creo que es importante también tener esta perspectiva de apertura al momento de nuestra propia formación, de nuestra propia preparación. Porque si bien es cierto, en mi opinión, todos los casos que nosotros podamos ver, sea de psico-oncología o de cualquier otro tema, pueden llegar a ser complejos, el hecho de hablar específicamente de cáncer, de una enfermedad que lamentablemente es muy común, también nos abre la puerta a preguntarnos, a mí, por ejemplo, a mí como Rodrigo, ¿el cáncer en algún momento me ha afectado a mi familia? Y allí también se abre una puerta, no solamente para una preparación profesional, sino también personal. Porque cuando uno tiene al frente a una persona que tiene la enfermedad y ha vivido experiencias relacionadas a ello, que no ha trabajado, allí es en donde sí nos puede afectar en nuestro proceso y la técnica, por más preparación que tengamos, pues se puede ver afectada. Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, también me gustaría responder esta pregunta en el sentido de muchas veces, y también yo lo cuento como una experiencia profesional, no lo generalizo, pero muchas veces me ha ocurrido de que más allá de la técnica que utilice, de lo preparado que esté digamos, abordar muchas problemáticas, a veces el hecho de dar el espacio para que la persona se exprese, de que tenga ese espacio seguro en donde su familia no lo está juzgando, en donde no tiene que ocultar qué es lo que siente, porque de repente sus familiares se van a ver afectados. Ese espacio, el hecho de aprender a cómo crear ese espacio, además de todas las técnicas aprendidas, también es, diría yo, una técnica muy importante que nosotros idealmente deberíamos tener al momento de ejercer desde lo que es psicología, porque hay mucha expresión emocional y a veces también hay mucha desregulación emocional.
Muy bien, gracias por responder la pregunta y refiriéndonos a lo que nos está diciendo. Entonces, sería como plantear la pregunta de ¿cuáles son las terapias grupales más comunes o que se pueden utilizar en personas con proceso de cáncer? ¿Cuál usted podría decirnos que ha abordado o ha visto a otros colegas abordarlo? Esta pregunta la uno con mi última respuesta, porque al menos en los grupos, en las terapias grupales que yo he podido participar, un matiz muy importante es, por un lado, el respeto mutuo de las personas, de los participantes, para escuchar lo que las demás personas tienen que decir, respetar la expresión emocional que sin duda va a surgir. El hecho de que todos estén en el mismo nivel, en un nivel horizontal, incluido nosotros como psicólogos, como terapeutas, es algo que puede ayudar mucho a esta expresión grupal. Y el objetivo, diría yo, de las terapias grupales, de la intervención grupal, es que los participantes, luego de que termine el proceso de terapia grupal, que dure una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones o lo que dure, se vayan con nuevos lazos, con una red social más fortalecida. Porque lo que ocurre muchas veces es que la persona o las personas se sienten aisladas y la intervención grupal los invita a conocer a otras personas que sin duda no están pasando lo mismo que ellas, porque nadie puede vivir lo mismo que otra persona, por más que tengan el mismo diagnóstico. Pero sí van a conocer personas que entienden su lenguaje, que saben, que a grosso modo entienden cómo están viviendo, que entienden pues también las nuevas demandas que surgen dentro de casa, que surgen porque ahora tengo que pasar más tiempo con mi familia, porque me están cuidando y yo soy una persona muy autónoma y no me gusta y me estreso y todos estos detalles, las demás personas que van a participar muy probablemente los estén viviendo de una forma o de otra. Y el hecho de tener ese reflejo, ese espejo, esa oportunidad de no solamente dentro de la hora y media de terapia, eh, sino que fuera de ello, que tengan ese apoyo. Porque al final del día, y yo siempre lo digo, yo principalmente me dedico a lo que es terapia individual, que las sesiones de terapia son importantes, claro que sí, y también es muy importante lo que sucede entre terapia y terapia, lo que sucede en la cotidianidad. Y va lo mismo a lo que es terapia grupal. Bien, gracias. Bueno, justamente con lo que comentaba, ¿no? De cómo no solamente afecta tanto al paciente, sino a las personas que están en su entorno. En este caso, a los familiares, me gustaría saber qué rol cumplen los familiares de estos pacientes en la terapia. La familia, diría yo que es clave en el proceso. Y específicamente el cuidador o la cuidadora principal. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Si nosotros buscamos investigaciones, si nosotros inclusive de repente conocemos a personas que han atravesado el presente proceso, nos vamos a dar cuenta que siempre va a haber una persona que va a estar más cercana al proceso que los demás familiares o los demás amigos. Siempre va a haber una persona que va a estar allí para acompañar a la persona con proceso de cáncer al hospital, a sus controles, a los exámenes, a las intervenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquella persona casi siempre es, lamentablemente, casi siempre es una mujer, casi siempre es una mujer que por estereotipos sociales, familiares, se puede ver forzada a cumplir ese rol. Y por eso digo que lamentablemente casi siempre es una mujer, cuando debería pues ser algo mixto, ser algo más equitativo. Y
existe, digamos, una dicotomía que se forma entre persona con proceso de cáncer y cuidador principal, porque las dos personas transitan el proceso de cáncer. La persona con proceso de cáncer evidentemente lo transita no solamente desde un lado psicológico, sino también desde un lado biológico, claramente. Y el cuidador o la cuidadora principal también lo transita desde un lado emocional, porque ella es quien está allí prácticamente 24/7 para la otra persona. Ella es quien ve lo bonito del proceso y también las épocas sumamente difíciles y complejas. Y aquí es en donde abro esta reflexión. Como les comenté en un inicio, la intervención dentro de lo que es psico-oncología, idealmente la debemos ver desde una manera panorámica. Y quienes tienen mayor relevancia en esa visión panorámica es la persona con proceso de cáncer y el cuidador principal. Como mínimo, siempre en todo proceso, sea individual o grupal, debemos contar con las dos personas, como mínimo. Idealmente con mayores familiares, con otras personas también que necesiten de nuestra ayuda, pero como mínimo ellas dos. Porque, como digo, es como si fuera un binomio, no se pueden separar. Si le ocurre algo a la persona con proceso de cáncer, allí va a estar la cuidadora principal. Y al final la cuidadora principal es un sostén, es un soporte. Y ella soporta las demandas, las necesidades de la persona con proceso de cáncer. Y muchas veces eso hace que la persona suba sus niveles de estrés, que la cuidadora, específicamente hablando, suba sus niveles de estrés, de ansiedad, de no sé qué hacer, quiero ayudarlo, quiero ayudarla, pero yo ya no puedo conmigo. Y muchas veces yo he tenido consultantes que vienen con este motivo de consulta. Y diría, en general, idealmente ver el panorama y como mínimo ver a estas dos personas. Gracias por su respuesta, psicólogo Rodrigo. Le quería hacer una pregunta. Hemos tocado el tema de las terapias individuales y grupales. ¿Cuándo es que se da una terapia grupal? ¿Cuándo se cree conveniente que se da una terapia grupal? Es, es interesante. Hay veces en donde la persona, sea la persona con proceso de cáncer o alguna otra persona afectada por la enfermedad, que no desea acudir a una intervención individual, sea por estigma, sea porque no me va a ayudar o ya fui, he tenido malas experiencias antes y no quiero hacerlo. O por otro lado, no desea hacerlo porque no se siente listo, no se siente lista para ver qué es lo que le está ocurriendo. Es decir, aún se encuentra en una etapa de negación luego del diagnóstico. Y muchas veces la terapia grupal es una intervención que dentro del imaginario de las personas es menos amenazante que una terapia individual. Porque digamos, en una terapia grupal yo sencillamente puedo ir, sentarme, escuchar y me voy. Evidentemente igual me va a afectar, igual va a haber un trabajo indirecto en mí, pero es distinta la figura a una terapia individual en donde evidentemente si voy a una terapia individual es para hablar, es para aperturarme hacia mi propio mundo interno y hacia lo que me puede estar pasando en el mundo externo. Y diría que dentro de lo que es, digamos, bajo qué razones ir a terapia individual o a terapia grupal es, uno, ver cómo percibe la persona la terapia individual. Si es que no la desea, hay la opción de lo que es terapia grupal. Y si la persona ya ha iniciado, por ejemplo, un proceso de terapia individual conmigo, dependiendo de los temas, de los motivos de consulta que puedan surgir,
sí se puede recomendar también, no como reemplazo, sino como adición, ir a una terapia grupal. Como por ejemplo el hecho de que nosotros podamos ver que no tiene vínculos sociales tan fuertes con otras personas, en donde vemos que sí tiene una cuidadora principal, pero a nadie más. Y sin duda el hecho de que la persona tenga una red social más amplia lo va o la va a poder ayudar al momento de pues buscar ayuda, buscar apoyo, y al final del día tener más herramientas para afrontar esa cotidianidad que en el proceso de cáncer muchas veces se puede tornar muy, muy, muy difícil. Muchas gracias, psicólogo. Ahora yo quisiera pues preguntarle una pregunta, valga la redundancia, muy curiosa, que dice, después del cáncer, ¿cómo debe afrontar su día a día un paciente que ha superado la enfermedad? ¿Puede recuperar su calidad de vida al 100%? Ujú, ujú. Es interesante. Es interesante el cómo se plantea la pregunta. Yo me animaría a decir la misma pregunta, pero cambiando la palabra por debo por la palabra quiero. Es decir, cómo yo quiero, luego de haber superado la enfermedad, cómo quiero vivir, cómo quiero seguir de aquí en adelante. Y esta palabra, este intercambio que puede, digamos, ser o verse como algo simple o como algo sencillo, nos abre una gran puerta desde la perspectiva que yo trabajo. Yo estoy formado en terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia que lo que busca es acercarte hacia lo que es importante para ti. No para mí, no para otras personas, sino para la persona en sí misma. Es decir, si nos vamos, por así decirlo, a lo teórico, que mi conducta no esté gobernada por reglas impuestas de fuera, sino que yo mismo descubra bajo qué reglas quiero vivir. Y ello también involucra a qué es lo que quiero hacer, no solamente después de la enfermedad, sino durante la enfermedad también. Como les comentaba en un inicio, este término, persona con proceso de cáncer, vela mucho por, pues, la humanidad que hay detrás, no por el diagnóstico, no etiquetando a la persona. Y el hecho de preguntárnoslo desde esta forma, creo que nos abre las puertas a, digámoslo así, poner la pelota en la cancha de nuestro consultante y que él mismo, que ella misma se cuestione cómo quiere vivir, que no es una pregunta sencilla. Si, digamos, ya de por sí, yo como Rodrigo, sin proceso de cáncer, es una pregunta difícil de responder, súmale un proceso de cáncer y sin duda puede ser aún más difícil. O por qué no, en algunos casos puede ser más sencillo responderlo. Porque, y seguramente lo habrán escuchado, en épocas de crisis hay veces en donde se generan también grandes oportunidades. En donde de repente yo, imaginemos, estoy dentro de un proceso de cáncer y me es más fácil darme cuenta qué es lo prioritario para mi vida, qué es lo que yo quiero hacer en este momento junto a mi proceso de cáncer, no a pesar. Y el hecho de darme cuenta, evidentemente, contestando esta segunda pregunta, si es que se puede llegar nuevamente a un 100%, pues creo que habría que ver, en primer lugar, desde un lado objetivo, ok, ¿qué efectos está teniendo en mí mi tratamiento? ¿O qué efectos ha tenido en mí el tratamiento? ¿Hay algún tipo de secuela? ¿Qué tipo de cuidados debo tener de aquí en adelante? Y puede ocurrir de que no lleguemos a ese 100%, de que si no me hubiera dado la enfermedad y hubiera seguido mi camino, de repente no llego a ese 100% imaginario, pero ahí es en donde está el reto.
más allá de pensar si llego a ese 100%, si es que no hubiera tenido la enfermedad, es preguntarme, bueno, ¿a dónde quiero llegar con lo que yo puedo hacer ahora? ¿Qué es lo que a mí me gustaría aprender de aquí en adelante? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que guíe mi día a día? Y desde ese sentido, con esa visión, es desde la cual pues yo intento trabajar en los procesos que he podido acompañar. No digo que sea la única, sin duda hay otras propuestas también, y tan solo esta es una pizca de la manera en la que podemos trabajar con personas con proceso de cáncer y con todas las personas afectadas por la enfermedad. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, psicólogo Rodrigo, por la respuesta. Después de haber escuchado todo lo expuesto, quería hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los retos de la psiconcología hoy por hoy? Es importante también tener este tipo de conversaciones en cuáles son los retos actuales de la psiconcología acá en el Perú. Es decir, qué es lo que viene. Actualmente existen dos grupos de profesionales grandes, una asociación y una sociedad de psiconcología aquí en el Perú, que engloban a profesionales reconocidos que ya tienen experiencia de muchos años dentro de la rama, y algunos de ellos pudieron ser mis profesores en el diplomado que yo pude llevar. Y creo que algo que yo recogí de los testimonios que ellos nos contaban era que, en primer lugar, el reto más grande de la psiconcología aquí en el Perú es ser conocida. Por más sencillo o simple que suene, ese es el primer reto. Porque si no hay necesidad del usuario de pedir, ok, tengo la enfermedad, conozco a alguna persona que tiene la enfermedad, ok, mira, existe esto, psico-oncología, voy a llamar, voy a buscar, voy a preguntar. Y esa necesidad es una necesidad que se tiene que crear, porque usualmente no la hay. Para empezar, cuando hablamos de cáncer, en lo primero que se piensa es en lo médico, y está muy bien, pero no se piensa en lo psicológico. No pienso, oye, ok, ya, mi hijo que tiene cáncer ya está en el tratamiento, bueno, entonces ahora voy a buscarle un psicólogo para que lo ayude, o para que me ayude a mí como papá. Este pensamiento no es muy común, lamentablemente. Usualmente es abocarme a lo médico y recurrir a un psicólogo cuando de repente ya las cosas se complejizan mucho. Es decir, en primer lugar es eso, es el hecho, mientras más lo hablemos, mientras más lo conversemos, mientras más diga, oye, contarle a mi familia, contarle a mis amigos, que podrá sonar como una acción pequeña, pero pues información así, importante y valiosa, siempre va a hacer eco. Así que, en primer lugar, es eso, que la psiconcología sea más conocida. Y en segundo lugar, y no menor, es el hecho de nosotros como estudiantes, yo también me sigo considerando un estudiante por más de haber culminado, seguir con esta mirada, con este interés de aprender. Es decir, por más estudios que uno tenga, por más conocimiento que uno ya posea, el hecho de seguir interesándonos por llevar nuevos cursos, por comprar nuevos libros, por leer nuevas investigaciones, o oye, mira, tal conversatorio va a haber aquí tal día sobre lo que es psico-oncología, y el hecho de estar con este interés y también si se nos da la oportunidad de formarnos en el área, también pues tomarla, porque no hay muchos profesionales, lamentablemente, aquí en el Perú que pues puedan, digamos, decir que están especializados en la rama. Y si dan pasos en esta dirección, se van a dar cuenta que
cuán humana es la intervención, cuán importante es conectar con la persona que tenemos al frente y cuán escasos profesionales también hay dentro de la psico-oncología acá. Muy bien, gracias, psicólogo Rodrigo. Bueno, ya para darle como que finalizando la entrevista, luego de haber escuchado sus respuestas a nuestras inquietudes, me gustaría escuchar sus palabras finales a nuestros compañeros del ciclo, del octavo ciclo de la Facultad de Psicología y a la docente, la magíster Katia Chacaltana. Pues a todos ustedes, en realidad, agradecerles bastante. Siempre que me hacen este tipo de requerimientos, sea por escrito, alguna consulta o invitaciones como la de hoy, siempre es una oportunidad y, como dije al inicio, para sembrar esta semilla en la curiosidad de ustedes y también de sus compañeros que nos van a ver. Y al final del día, cuando uno ya se encuentra a puertas de terminar, creo que el conocer, el ampliar nuestra visión en lo que queremos hacer como psicólogos clínicos o psicólogos de la salud, nos va a ayudar, sin duda, ya al momento cuando estemos en la cancha, cuando ya no sea solamente clases, digamos, teórico-prácticas, en donde yo voy a ir aprendiendo mi ritmo, sino cuando yo ya tengo que ayudar a otra persona. Y pues esa humanidad que cada psicólogo tiene es lo único que yo puedo decir, que lo cuiden a lo largo de sus primeros pasos y también que la cuiden a lo largo de su desarrollo profesional, porque al final del día, pues nosotros trabajamos también con nuestras propias historias, cómo llegamos aquí, y allí es en donde también puede estar nuestra mayor fortaleza si es que lo trabajamos, como mencioné hace un momento, y si es que pues, seguimos acercándonos hacia lo que es importante para cada uno de nosotros. Muy bien, gracias, psicólogo Rodrigo, por sus palabras, por su tiempo, por brindarnos este espacio, como dice, de conocimiento, de sembrar esa semillita en cada uno de nosotros, de nuestros compañeros, y un agradecimiento adicional a la docente Katia Chacaltana, que siempre nos está incentivando a que busquemos más temas, a que nos preparamos más, a que investiguemos. Eso sería todo el tema de la entrevista. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Un gran saludo para cada una de ustedes, Astrid, Eliana, Flor, Macarena y Raiza. Que tengan pues un muy buen fin de este proceso universitario y pues a seguir adelante por una psicología cada vez más humana. Un saludo. Está bien, gracias. Esperemos reunirnos pronto, ¿no? Que esto no sea la primera oportunidad, sino que se suman más. De repente mis compañeras quieran hacer una mesa redonda, invitar a otros psicólogos para poder retroalimentarnos. Gracias, psicólogo Rodrigo. Ustedes. Muchas Un gran gracias. saludo. Gracias, psicólogo Rodrigo. Muchas gracias, psicólogo Rodrigo. Muchas gracias. Ustedes. Cuídense mucho.